Romanos capítulo 5, el verso número 8 es lo que voy a considerar, y vamos a leer el verso 8 y 9 y 10. Y la Sagrada Escritura dice de la manera siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Mire lo que dice ese texto, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo quiero volver a repetir el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es interesante hablar de este tema que expresa el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Y quiero enfatizar en esta mañana, y más bien sería una forma de poder comunicar la verdad indiscutible del Evangelio de Jesucristo y cuáles son las bases por las que el hombre y la mujer necesita considerar el hecho de no solamente de creer en Dios, sino de conocerle y de acercarse a Él de una manera íntima y personal. La Biblia habla y enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es palabra de Dios. Y hay varios términos con relación a lo que es el hecho y el gran milagro del hombre o de la mujer ser reconciliado con Dios para tener plena comunión con Él. Y la Biblia utiliza diferentes aspectos para que podamos entender lo que es el hecho de reconciliarnos con Dios. No podemos reconciliarnos con Dios a través del hecho de la facultad o de la obra de otro hombre. No podemos reconciliarnos con Dios con los hechos o las ideologías de tantos conceptos equívocos y religiosos que hoy en día están siendo causa de cautivar y de esclavizar a millones de seres humanos. La Biblia nos habla que la única manera de reconciliarse el hombre para con Dios es a través del hecho del gran milagro de la cruz y del gran sacrificio del Calvario hecho por nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. Pero yo quiero referirme en esta mañana a que entendamos de una forma amplia, profunda y de una forma determinante que hay diferentes palabras en el concepto cuando hablamos de el hombre, la mujer reconciliada con Dios. Estas palabras, una de las primeras palabras que podríamos mencionar en la reconciliación del hombre y la mujer para con Dios es la palabra expiación. Es claro que cuando mencionamos la palabra expiación, la gran mayoría de la gente no entiende, ni discierne, ni comprende lo que es y lo que representa y lo que significa la palabra expiación. Hay otras palabras afines, lo que tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. Es la palabra redención, es la palabra propiciación y tantas otras que podíamos, pero estas son las tres palabras más importantes para nosotros entender el proceso de nuestra reconciliación con Dios. Cada una de estas palabras que estoy mencionando guarda realmente en sí misma un misterio que es escondido por Dios a través de los tiempos y de las edades, pero que Dios le place revelar a la iglesia a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Necesitamos discernir
lo que Dios nos quiere comunicar cuando en sí mismo Dios se revela y nos da a entender que hemos sido reconciliados. Y el texto principal que iniciamos en la lectura de esta mañana es: mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, el principio de expiación tiene un principio, y el principio se llama amor. No el amor equivocado, no el amor humano, sino el amor perfecto dado por Dios a los hombres. Y dice que ese amor reflejado por Dios consiste en esto: en que aun siendo nosotros culpables, pecadores conscientes, aleluya, con todo y eso, lo que dice el verso número 8 nos atestigua y nos dice: Cristo murió por nosotros sin merecernos, sin ser capaces de merecer su muerte. Pero eso es la expiación. Entonces, lamentablemente, uno de los temas que las personas poco entienden es acerca del efecto y de las características que produce la expiación de Dios a favor del ser humano. Ahora, nos podríamos formular ciertas preguntas en esta mañana mientras estamos desarrollando este tema bíblico y escritural. Y lo primero que nos podríamos hacer es la interesante pregunta de poder comprender cuál es la eficacia. ¿Para qué me sirve a mí entender el significado de lo que es la expiación? Otra segunda pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué sentido tiene para el hombre y la mujer la obra expiatoria de Cristo? ¿Y qué produce ese tipo de obra que el Señor hizo mediante su muerte y su crucifixión? O sea, tres preguntas que vamos a contestar en el contexto de la Biblia. O sea, para tener conocimiento acerca de este tema es menester que leamos, y si es posible en nuestras casas, leamos el capítulo 5 de Romanos. Ahí nos contesta de una forma muy clara, de la manera gloriosa, para entender el significado de la expiación. Pero es importante tener claro que la expiación, o como lo podamos nosotros aplicar a nuestra vida, es entender claramente que hay un enemigo, el enemigo de Dios, del alma, el enemigo del hombre y de la mujer, que no quedará que tú entiendas el significado profundo de lo que implica expiación, porque en ello lleva escrito una promesa irrefutable a favor de tu vida y a favor de mi vida. Si entiendes claramente que el enemigo del alma vendrá de una forma u otra para de esa manera poder confundirte, vas a entender el propósito de la cual estoy hablando, de la expiación. Es interesante esto, es interesante. Para tener conocimiento acerca de este tema, entonces es menester que prestemos suma atención. El paso más importante es saber que la expiación en el ser humano nos quita de un lugar en que estamos totalmente ajenos a una realidad con Dios y a la comunión con Dios. O sea, nos quita de nuestra posición incorrecta y nos coloca en una posición correcta con Dios. O sea, antes de que la expiación, de que la realidad del misterio de la expiación sea manifestada en nuestra vida, estamos desubicados en el plan, en el propósito, en la deidad y en la voluntad perfecta de Dios. Más, Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún estando incorrectamente posicionado en la vida diaria, Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros para quitarnos de ese lugar en que estamos desubicados, ajenos, contrarios, enemigos de Dios, enemigos de su plan, no conocer lo que Dios tiene, aleluya, en su voluntad perfecta asignado para nuestra vida. Y entonces, a través de la muerte sustitutoria de Cristo, en el efecto poderoso de la expiación, lo primero que nos vamos a hacer y nos vamos a dar cuenta es que nos ubica y nos da una posición correcta de relación con Dios. Por eso, mira lo que dice la Biblia de una forma muy clara. Hay un texto para plasmar esta verdad innegable. Hay un texto que nos inspirativamente es mencionado por el profeta Isaías.
el capítulo 53 exactamente de Isaías, y el verso número 10 nos dice de la manera siguiente: cuando haya puesto su vida, refiriéndose proféticamente a lo que sería Jesús, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, o sea, para siempre, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí usted va a observar que utiliza perfectamente la palabra que estamos mencionando, la palabra expiación. No nos olvidemos que el profeta Isaías fue uno de los profetas más maravillosos, que enfatizó profundamente acerca de lo que es el misterio de la redención. Tenemos capítulos completos del profeta Isaías donde de una forma extraordinariamente reveladora él puede anunciar de antemano 700 años, 600 años, ante 500 años, posiblemente anunciar las verdades de lo que sería la manifestación de Jesucristo. Ahora, permítame explicar en el original hebreo qué significa la palabra expiación. La palabra expiación viene del original hebreo, que es kipurín, que literalmente significa cubiertas. También significa cubrir o hacer expiación o reconciliar. Ahora, esto es lo que hacía los animales en el altar del sacrificio en el Antiguo Testamento. La sangre era derramada, y cuando esa sangre era derramada, entonces lo que hacía esa sangre de los animales era cubrir, no quitar, era cubrir. Da conmigo, la expiación en el Antiguo Testamento por los animales cubría el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de este término, vamos a encontrar en Éxodo capítulo 29, cuando se da los mandamientos y las ordenanzas acerca de la expiación para cubrir el pecado, primero de los sacerdotes y consiguientemente del resto del pueblo y de los servidores llamados levitas, y los pecados a través de las generaciones que iban a estar en ese sacrificio de los animales impuesto, declarado y determinado por Dios. El término, sin embargo, griego es diferente, aún marca una profundidad mayor. Y cuando nosotros hablamos de expiación en el original griego, podemos entender una profundidad mayor, y es restablecer la armonía de una relación rota, a tal punto de significar que es más que cubrir el pecado. La expiación de Jesús en la cruz, su muerte y su derramamiento de sangre, implica algo mayor que el sacrificio de los animales en el altar del holocausto. Y lo que significa la expiación en el Nuevo Testamento, consumida y dada por Jesucristo, es que cubre no el pecado, sino que quita el pecado. Diga conmigo, doy gloria a Dios en esta mañana, porque cuando yo entiendo la expiación, mi pecado no es cubierto, mi pecado es quitado. Diga con todo su corazón, mi pecado es quitado. Por eso toda relación que ha sido rota a consecuencia del pecado, entonces a través de la expiación de Jesucristo, la palabra toma realmente un significado preponderante, significativo, glorioso en la persona de Jesucristo. Porque a través de ese significado tú y yo estamos en esta mañana o este mediodía aquí en este lugar. El hecho de la expiación da lugar al establecimiento, sin lugar a duda, de un nuevo pacto. La cobertura verdadera, tal como lo describe el verso que hemos leído, o lo podemos leer en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 17 también. Por esta razón, cuando el término de expiación está relacionada con lo que significa, repito, quitar. Diga conmigo, quitar. Quitar el pecado es para que nosotros podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida.
Y es importante hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque el pecado nos impedía tener una vida abundante con Dios, una vida de comunión con Dios, una vida de amistad. Y una de las cosas que hace la expiación es que, siendo enemigo de Dios, nos coloca en una de esas posiciones que he dicho anteriormente, nos coloca como amigo de Dios. Por eso que Jesús dijo: sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. O sea, el Señor nos revela que somos sus amigos. ¿Cuánto creemos que somos amigos de Él? Somos amigos de Él. Por eso que todo aquel que está conectado con su presencia va a tener una amistad con Dios. Permítame un momento retroceder al Antiguo Testamento, en el principio de Génesis. Adán y Eva fueron perfectamente creados por Dios, sin contaminación, sin pecado. No había en ello imperfección, porque fueron creados perfectamente por Dios. Sin embargo, la condición del pecado, mientras ellos tenían algo que los cubría, la condición del pecado los contaminó. Y realmente todo su ser por completo, alma, espíritu y cuerpo, perdieron la esencia de la gloria de Dios y fueron descubiertos, fueron desnudos. Por eso que el Señor Dios Todopoderoso le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estaba desnudos? Si han pasado, la Biblia no da detalles cuántos cientos o miles o el tiempo exacto en que Adán y Eva estuvieron en la comunión con Dios sin haber pecado, en una relación íntima y personal con Dios. A través de todo ese tiempo, Adán y Eva estaban en una cercanía, una amistad, en una comunión directamente con Dios. Pero de repente, en un momento dado, cuando ellos desobedecen, caen en el sentido de la transgresión, pierden el derecho legal de estar en la presencia de Dios a consecuencia del pecado. Lo primero que el hombre se da cuenta es que estaba desnudo, o sea, perdió su cobertura. No había nada que lo cubría, estaba desnudo, estaba expuesto. ¿Expuesto a qué? Expuesto al pecado, a la maldad. Y todo aquello que lo cubría había sido totalmente quitado. Entonces debemos de entender de una forma muy especial lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Dios realmente, a través de Jesús, lo que hace es que vuelve a restaurar y vestir al hombre y a la mujer, donde Satanás, en un origen principal, en el principio, los desvistió y los exhibió a un estado de esclavitud progresiva. Pero la grandeza de la expiación es que tú y yo podemos ser revestidos de una nueva naturaleza, podemos ser revestidos de una nueva vida, podemos tener una nueva experiencia con Dios por el efecto de lo que produce la expiación. Es maravilloso que hay muchos textos bíblicos romanos que nos habla de esto que estoy hablando, del gran misterio de la expiación revelado a la iglesia. Pero uno de los libros extraordinariamente reveladores que habla mucho acerca de lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la vida del ser humano es lo que nos habla en Hebreos. Por ejemplo, Hebreos, hay muchos pasajes. El pasaje maravilloso, el capítulo 11, acerca de cómo la fe nace en el ser humano a consecuencia de haber sido reconciliado con Dios. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo pagó la deuda que yo no podía haber pagado nunca. Consecuentemente, a consecuencia de mi propio pecado, yo no podía pagar la alta suma de lo que se tenía que pagar para poder ser perdonado por Dios. Primero, porque no tenía el recurso. Segundo, porque era imposible. Y tercero, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria y de la grandeza de Dios. Pero alabo al Señor, que al entender el poder de la expiación, muerte y crucifixión del Señor, aleluya, eso me da a mí la garantía de que Él pagó el precio que tú y yo jamás podíamos haber pagado. Él pagó el precio que tú y yo jamás podríamos haber cancelado. Y su obra expiatoria, realmente, la palabra expiación, resumida en un concepto profundo, significa pago de la deuda o cancelación de la deuda.
Eso fue lo que el Señor hizo por ti y lo que el Señor sigue haciendo por todo aquel que esté dispuesto a venir a su presencia y reconocerle. Gloria al Señor, por cuanto la expiación, el misterio que me da a entender la expiación es que el pago de mi deuda fue cancelado. Cancelado mi rebelión, cancelada mi iniquidad y cancelado mi pecado, para que podamos disfrutar de una verdadera, genuina y profunda redención. Entonces vuelvo a repetir, expiación significa pago o deuda cancelada. Diga conmigo: gracias, Señor, que mi deuda ha sido cancelada. Ahora, viene otra palabra que está conectada con la palabra expiación, y es la palabra redención. La palabra redención es que Dios no solamente pagó y canceló tu deuda y te hace libre, sino también que te asegura de mantenerte libre de lo que es el pecado, por cuanto Él te ha redimido. La palabra redención significa totalmente, aleluya, que la obra ha sido perfectamente acabada. Y yo alabo al Señor. Cuando la Biblia habla de remitir, significa quitar, arrancar, perdonar. Gloria al Señor. La sangre de Jesucristo fue eficaz para borrar todos mis pecados. Fue eficaz para borrar todos tus pecados. Y no hay hombre, ni religión, ni ideología, ni filosofía, ni fábula que pueda, aleluya, revelar el misterio del perdón de los pecados, excepto aquel que hizo en la cruz una expiación perfecta y para siempre. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, no quiere decir que entraste a una nueva ideología religiosa. Algunos dicen: ahora cambié de religión. Antes tenía esta religión y ahora soy religión. La religión mía ahora es el evangelio. No. Quiero aclarar este principio. Cuando tú reconoces y vienes a Jesucristo, le rindes tu alma, tu espíritu, tu ser, tu vida, y te entregas por completo y le confiesas con tu boca, no entraste a una nueva ideología religiosa o a una nueva filosofía. Oh, no, en ningún momento. Cuando tú reconoces a Jesucristo, el primer gran milagro que Dios va a operar en ti, conforme describe en el libro de Juan, es que vas a nacer de nuevo y vas a tener una vida con relación a la nueva naturaleza que tienes en Jesucristo ahora. Tu relación con el pecado ya no existe. Tu naturaleza caída ya no tiene el dominio ni tiene la autoridad para gobernarte y controlarte. Ahora tienes una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza. Has empezado a vivir una nueva vida y todos los pecados del pasado no serán recordados nunca más por Dios, porque la sangre de Jesucristo, expiación perfecta, aleluya, te ha limpiado por completo. Si Él trajera a memoria cada uno de los pecados, transgresiones, desobediencia que hemos hecho, aleluya, en el pasado, entonces en vano hubiera y es el sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia nos habla muy claramente tres dimensiones, tres características que oprimen al ser humano desde adentro, aleluya, del propio ser humano. Lo he dicho a su momento: el pecado, la transgresión y la rebelión, que es la iniquidad. Todo eso y cada una de esas cosas el Señor lo arrancó. ¿Cuántos decimos amén a esto? Hay muchas personas que no entienden, y por eso que estoy anhelante que usted pueda entender este proceso. El sacrificio de Cristo, entonces, lo primero que hay que discernir cuando se habla justamente del tema que estamos hablando, es de un precio, como he dicho y lo vuelvo a enfatizar, ha sido pagado. Por eso que lo único que te redimió y que tiene poder para redimir al hombre de la muerte y del pecado se llama Jesucristo. No hay otra cosa, no hay otra manera, porque Él murió en tu lugar y murió en mi lugar. No murió María, no murió Pedro, no murió Juan, no murió nadie, ningún líder religioso. El único que murió en mi lugar se llama Jesucristo. No hay otro. El único que tiene poder, aleluya, para ayudarnos a vivir una vida victoriosa.
Recuerde, iglesia, amigos que están aquí en esta mañana, recuerden esto: el pecado siempre origina muerte, pero Jesucristo es el autor de la vida. Jesús ocupó un lugar para que tú puedas ser posicionado en un lugar correcto ante Dios, en una verdadera vida nueva en Cristo. Él fue la provisión dada por el Padre para ser sustituto y para tomar el lugar, y que mientras Él moría tú tengas promesa de vida. Si en esta hora tú has venido aquí por primera vez y estás escuchando esta palabra, es muy probable que hayas entrado por esa puerta y hayas entrado en una condición. La condición puede ser enemigo de Dios porque no le has aceptado. Puede ser una condición de una vida progresiva de pecado por cuanto no has sido librado del pecado. Puede haber características que tienen una relación directa con la palabra y el mensaje que te estoy predicando, pero eso ha sido la gracia, la voluntad, aleluya, del Dios poderoso para traerte a esta casa, para que en esta hora y en este día salgas en una condición diferente a como has entrado. Y si entraste en muerte por la condición del pecado, salgas en vida por la condición del autor de la vida, Jesucristo. Ahora, no solamente es que nos quita el pecado, el proceso del misterio de la expiación unido a la redención también nos liberta de lo que es el pecado. Por eso que el creyente no solo queda libre de sus pecados pasados. Escuche bien lo que estoy diciendo. No solamente tenemos promesa que nuestros pecados pasados han sido perdonados, sino el poder, aleluya, del pecado en el presente y en el futuro ha sido destruido, de acuerdo a lo que nos menciona el apóstol Pablo, que lo voy a mencionar en este momento y lo voy a leer. Mira lo que dice: ahora bien, ¿debiéramos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible? Diga conmigo, ¿cómo yo puedo vivir de una forma incorrecta cuando el Señor me está diciendo? Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Te das cuenta? Eso se está diciendo: te perdono, pero también rompo el poder predominante del pecado sobre tu propia vida. Esto lo puedes leer en Romanos capítulo 6, el verso 1 al 2. Entonces Pablo explica de una forma tan extraordinaria que el pensamiento de vivir una vida de pecado te debe de hacer sentir a ti mal cuando hay, aleluya, alguien que murió en tu lugar para cancelar tu deuda, conforme estamos desarrollando el tema de esta mañana. También dice que el que tiene a Cristo como su Señor y su perfecto Salvador se ha separado definitivamente de la práctica del pecado en virtud de la fe y la confianza puesta en el autor y consumador de la vida. ¿Sabes algo que te voy a decir en esta mañana? Cuando tú tienes la plenitud de la vida de Cristo en ti, es imposible que un grado mínimo de pecado tome injerencia sobre tu propia alma, sobre tu mente o sobre tu espíritu, porque el poder de la vida es mucho más poderoso que el efecto de la muerte. ¿Cuánto decimos amén? El poder de la vida es mucho más poderoso que el efecto de la muerte. Por eso que la fe en Jesús es una fe no muerta, diga, una fe viva. Porque ha creído en aquel que venció la muerte y vive para siempre. Yo no adoro a un muerto en una tumba, adoro a uno que estuvo allí, resucitó y se mueve por su Espíritu Santo en esta mañana, en este lugar y en esta casa. Se llama el Salvador resucitado. Se llama, aleluya, el poder para vencer el pecado. O sea, el hombre y la mujer que cree que toda su alma, con todo su corazón y con toda su alma, que Cristo murió por sus pecados, tiene una fe inalterable en lo profundo de su interior. Yo no sé cuánto experimentaron la vida del Señor,
Pero yo creo que aquí hay más de uno que hemos experimentado la vida del Señor. Entonces cada vez que Satanás quiere tentarme para seducirme y llevarme reo hacia un estado de pecaminosidad, en una condición inestable como la que vivía anteriormente, de ninguna manera yo puedo tener, aleluya, el incentivo para llevar mi vida a ese estado anterior, porque lo que tengo ahora es mucho más superior y diferente a lo que yo tenía antes. Porque en Cristo, aleluya, la cruz significa muerte. Escuche, la cruz significa muerte. La cruz significa ruina del pecado en tu vida para siempre. La cruz significa triunfo para vivir triunfantemente, no adorando la cruz, sino aquel que murió en la cruz y está por medio de su Espíritu Santo. Hay un padre mentira llamado el tentador, el diablo, que acosa continuamente y ataca nuestra vida humana de muchas maneras para hacernos sentir débil. El pecado, te voy a decir, el pecado no te puede controlar más. No te puede tocar para hacer lo que él quiera, porque tú no estás bajo una ley, sino que estás bajo una gracia abundante dada por Dios a través de Jesucristo, cubierto por su amor inagotable, vestido por su ternura y su compasión incomparable. Por esa razón Él te cubre con amor, y lo hace de veras porque Él tiene realmente compasión de ti y compasión de mí. Porque el pecado no se puede, como decíamos en el comienzo del mensaje, el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Puedes leer también Romanos 6:14. La ley determina que el pecador debe hacer algo para ser libre de esa culpa, pero por más que él hacía algo en el Antiguo Testamento, jamás podía cancelar esa deuda. Y al no poder hacerlo, el ser humano permanecería para siempre bajo el dominio total, incondicional del pecado. Pero por otro lado, lo que yo estoy predicando en esta mañana, en este mediodía, es que la gracia revelada a través de Jesús se ha revelado y se ha hecho manifiesta en nuestra vida. Yo alabo al Padre por los méritos de Jesucristo. A eso le llamo, y la Biblia lo llama, a eso la Biblia lo llama la obra terminada, la obra perfecta de la cruz. Dios no necesita cambiar. El que necesita cambiar eres tú y soy yo. Dios no cambia, nosotros somos los que tenemos que cambiar. El hombre en su estado natural es pecador, que ni siquiera tiene el deseo de pensar que una vez puede reconciliarse con Dios. El hombre es el que necesita, la mujer es que necesita ser cambiado o cambiada. Y solo se logra a través de comprender el mensaje que le estoy predicando en este día, la expiación a través de Cristo en la cruz. Quiero decirte que no son tus buenas intenciones, no son el hecho de que tú pienses qué bueno es Dios, maravilloso es Dios. No, es tu estilo y tu forma de vida a partir del momento que tú le conoces a Él. Es importante reconocer que muchas veces el hombre y la mujer viven en un estado de soberbia, de indisciplina, de pensamientos equivocados y erróneos, pero realmente lo que el Señor quiere hacer es que tú seas alcanzado y reconciliado con Dios. Es muy importante que tú puedas entender que antes tú y yo éramos enemigos, ahora somos amigos de Él. ¿Estamos de acuerdo? Es importante resaltar que tanto el hombre como la mujer estarían envueltos realmente en un estado de desesperación si no fuera por esa expresión de la reconciliación de Dios a través de Jesucristo. ¿Y para qué Él nos expió? ¿Para qué Él nos redimió? ¿Para qué Él nos ha hecho libre? Para que seamos parte de su herencia en los santos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una herencia dada por Dios a través de Jesucristo. Una de las herencias más notables y más profunda e impactante es que tenemos herencia de vida eterna. Que la muerte no se acaba, o el hombre no se acaba con la muerte, o la mujer no se acaba con la muerte, sino que una transición a una eternidad. Sin Dios, condenación; con Dios, vida eterna.
Por eso que la Biblia nos habla mucho acerca de estos detalles y podríamos hablar muy profundamente acerca de este asunto. Quiero decirle que el hecho de ser alcanzado, perdonado, redimido, expiado por el Señor, lo grande de todo esto es que hemos alcanzado la justicia del Padre. Nadie, hombre o mujer, se puede justificar por méritos humanos. Ninguno puede justificarse por su propia justicia, porque la justicia del hombre es justicia, es imperfecta. La Biblia dice, y el profeta habla diciendo, que vuestras obras se parecen a las obras del ser humano. Nuestras obras, conforme la miramos nosotros, son perfectas. Pero cuando Dios las mira, nuestras obras, nuestro estado de justificación es imperfecto. Y dice que nuestras obras son como una ropa que está contaminada y que está prácticamente en estado de putrefacción. Por eso dice que no podemos ser justificados por lo que nosotros pensamos o creemos, sino que somos justificados y Dios hace justicia por lo que tú y yo somos a través de Él y por medio de Él. Si no lo tenemos a Él y no estamos en Él, no somos nada. No somos nada. Por eso es importante que podamos entender de una forma clara que la justicia de Dios es la que nos alcanza. Y somos justificados conforme, si nosotros miramos el capítulo 5 de este libro de Romanos, el primer texto bíblico, el primer texto del capítulo 5, dice que somos justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo esto? Alcanzamos justicia. El nuevo pacto se hace real en nuestra vida. Dios es el dador del nuevo pacto por medio de Jesucristo. Por eso que, y voy terminando, el profeta Miqueas en un momento dado habló por voz de Dios, como eran los profetas del Antiguo Testamento. Y el profeta Miqueas en un momento dado habló acerca de la misericordia de Dios. Habló acerca de la misericordia de Dios y dijo que los pecados serán, ¿sabe una cosa? Cuando habló de la misericordia de Dios, dice que los pecados serían tirados al fondo del mar, donde nadie más los podrá recoger. Por eso que a través del profeta Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de ti. Si eres capaz de comprender que necesitas de Él, si eres capaz de comprender cuán grande es su favor y su gracia sobre nuestra vida. El profeta decía así, Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todavía Jesús no había descendido en forma humanizada como tal, pero ya el profeta por voz de Dios estaba lanzando lo que haría el efecto de la redención y expiación de Jesús en el Calvario. Y dice que el efecto sería, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Parafrasea este texto bíblico y hazlo personalmente para ti y dilo, porque Él volverá a tener misericordia de mí. Él me mirará con ojos de misericordia, no para condenarte, no para decirte todo lo malo que has hecho, sino para decirte que sin Él no lo puedes hacer, pero con Él sí puedes hacer todo. Que con Él sin Él es imposible, pero con Él es todo posible. Él volverá a tener misericordia. Yo creo que aún los que somos conscientes de nuestra vida y relación con Dios, nosotros somos conscientes que a diario necesitamos ser rodeados por la misericordia, la gracia y el favor de Dios. ¿Quién es el hombre para que tengas de él pensamiento o para que lo visitase?
¿Sobre quién se ha manifestado, dice Isaías, el brazo de Dios? ¿Sobre quién se ha extendido el brazo de Dios? Sobre aquellos que Dios tiene misericordia. Sepultará todas nuestras iniquidades. ¿Sabe lo que significa? Nuestras maldiciones ancestrales a través de generación en generación. Va a sepultar todo estado de iniquidad. Lo va a quitar por completo. Y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Iglesia, necesitamos hablar de la cruz. Necesitamos hablar de la sangre derramada. Necesitamos hablar del misterio de la expiación. Porque hoy se ha hecho un evangelio muy superficial. Hablar de la cruz es hablar de un matadero. Hablar del derramamiento de sangre es hablar de algo que la gente no está acostumbrada a oír. Pues amados en el Señor, aleluya, la única manera de ser reconciliado con Dios como hijos e hijas es por medio de la verdad innegable del evangelio de Jesucristo. Y esto se llama, aleluya, Jesucristo Redentor, quien murió por mí en mi lugar. Por eso que el pecador haya perdón en Cristo. Lo que haya el hombre, la mujer alejada de Dios, no haya alguien que le pueda cubrir. Yo tengo una manta, tengo un manto, tengo una sábana y la pongo encima de este púlpito. Usted va a ver el manto, va a ver la sábana, pero el problema todavía está allí debajo de la sábana. Lo que el evangelio y el poder de la cruz a través de Jesucristo hace es que no nos pone una sábana o una cubierta para seguir siendo los tristes y derrotados pecadores de siempre, metidos en nuestras justificaciones y en nuestras excusas personales, sino que, aleluya, en la expiación de la cruz dice: voy a quitar esto del lugar, voy a borrar esto del lugar, te voy a perdonar de una manera personal, de una manera dinámica, y no volverás a hacer ni a apetecer lo que antes apetecía y lo que antes deseaba. Por eso la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, conforme nos narra las Escrituras, fue llevada. Los fariseos, los escribas acusaban: muerte, muerte, muerte. Tenían las piedras en sus manos para lanzarla contra una mujer que no pudo ser capaz de lidiar con la desgracia de su pecado, que no pudo ser capaz de poder vencer la debilidad y la consecuencia de lo que le había deplorado la vida. Y fue llevado y llevaban. Bueno, si Jesús dice ser el Hijo de Dios, vamos a ver lo que Jesús hace y cómo va a condenar a esta mujer. Todos tenían las piedras en sus manos preparadas para lacerar a la mujer y matarla para siempre. Pero no mataban a aquellos que habían tenido relación con ella. No, nunca el pecado se corta raíz cuando se mantiene. Pero sin embargo, aquellos le preguntaron diciendo: ¿qué tenemos que hacer? La ley dice esto, ¿tú qué dices? La ley dice esto, ¿tú qué puedes mencionar? Y Jesús, sin mirarlos a ellos, como que le hizo caso omiso a lo que ellos estaban diciendo, le dijo: el que está sin pecado, arroje la primera piedra. Y uno por uno se fueron, uno por uno se fueron, uno por uno se fueron y dejaron sus piedras en el suelo. Me gusta este cuadro que nos habla, y esta escena maravillosa que nos habla el poder de la expiación, el poder de la redención. Antes que Cristo muriera, ya Él estaba haciendo actos que tenían que ver de una forma profunda con la cruz. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer, sin pensar lo que Jesús iba a decir, dijo: ninguno, Señor, todos se fueron, solo tú has quedado.
Voy a esperar el juicio que vas a determinar sobre mí. Pero todos se fueron. Y Jesús le dijo: vete, mujer, y no peques más. Vete y no vuelvas a pecar más. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo y lo que Jesús te está diciendo en este momento? Te está diciendo que tus pecados son perdonados. Le estaba diciendo a la mujer: mujer, vete y no peques más, como diciendo, tus pecados así han perdonado. No es lo que tú fuiste, es lo que vas a hacer de aquí en adelante. No es los que te acusaron por tu pasado, es lo que te van a decir por tu futuro. Siento su presencia, porque hablar de su muerte y de su resurrección es la vida misma de Él en nosotros. Siento su gloria y su majestad divina que nos ministra de una manera particular y personal. Somos rápidos para levantar los dedos, somos rápidos para acusar a los demás, pero nos miramos nosotros mismos. Alguna vez pasa como los fariseos y escribas: tienen piedras para lacerar, pero no tienen manos para levantar. Y este es un tiempo que Dios va a traer sobre la iglesia una revelación de compasión, no por justificar el pecado, sino por levantar los caídos por el pecado. El Señor estaba diciendo: estás perdonado. Y por cuanto estás perdonado, mujer, estaba diciendo: no mereces morir. Una persona perdonada, ¿acaso merece morir? No merece morir, ya estás perdonada. ¿Por qué vas a morir si estás perdonada? ¿Para qué vas a morir si estás perdonado? Pero a la misma vez también el Señor le quiso decir, cuando dijo no peques más, le quiso decir: no sigas siendo esclava del pecado, porque la garantía de tu salvación y de tu vida eterna y la oportunidad de que tú seas totalmente restaurada de tus pecados, o cómo lograr vivir una vida de éxito y de victoria y no de fracaso y de derrota, es apartándote de aquello que te había destruido. Cierra tus ojos. Y las palabras finales de esta palabra y este mensaje quiero decirte: el pecado siempre ha separado al hombre y la mujer de Dios. Y si no se lo soluciona a tiempo el problema del pecado, acaba con la muerte, acaba con el alma, acaba con la vida espiritual, que es nada más ni nada menos que la separación eterna de la presencia de Dios. Pero hoy la reconciliación de Dios es la solución a tu problema. Esto se logra a través de Jesucristo. Ponte de pie. Antes de Jesús, en la ley, los hombres y mujeres siempre eran deudores. Quiero que la unción del Espíritu Santo venga sobre tu vida en esta mañana, en este mediodía, y puedas tener una clara revelación de lo que es el Evangelio dentro del pacto de Dios en este tiempo, el pacto de Dios en su sangre. Y cuando el enemigo venga para acusarte o hacerte sentir de alguna manera culpable, cuando eres consciente de que Cristo a través de su sangre ha limpiado y eres totalmente perdonado, entiende claramente que el Señor es propicio a tu propia vida. Cierra tus ojos y dile: Señor, sé propicio a mi vida. Señor, perdóname. Perdóname. Hay vidas que me están escuchando en este momento. Conviértete en un eterno agradecido delante de la presencia de Dios. La adoración y la alabanza suben la plataforma.
La gracia de Dios es más que suficiente. En esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, inmerecidos, sin derecho legal alguno, Él murió por nuestros pecados. Toda la iglesia orando, por favor, toda la iglesia orando. Quiero que todo el pueblo, toda la congregación esté orando. Quiero hacer un llamado profundo. Y el llamado que estoy haciendo, amigo o amiga, no importa la edad que tengas, ni cuán lejos te sientas que estás del Señor, Él quiere darte una vida nueva. Lo único que puede acabar con la muerte es la manifestación de la vida. Y la manifestación de la vida se llama Jesucristo. Toda persona que me está escuchando, hombre, mujer, joven, anciano, adulto, y de todo corazón decide no aceptar una ideología religiosa más. No. Tener un encuentro, una relación nueva con Dios a través de la persona de Jesucristo. Amigo, amiga, donde quiera que te encuentres, no te voy a decir nada, no me tienes que decir nada, no tienes que explicarme absolutamente nada. Dame la oportunidad de orar a Dios por tu vida. Orar para que Él te libre de todo lo que es el peso, el agobio. Que Él te libre del estado agonizante, de la degradación de la vida humana sin Dios y sin esperanza. Allí donde estás, Él te ha traído no por coincidencia, te ha traído con un plan y un propósito. Te ha traído para que tengas una verdad en tu vida y tengas una vida, y ambas son la misma persona, se llama Jesucristo. Dame la oportunidad de orar por ti. ¿Lo quieres hacer? Levanta tu mano donde estás. Dile: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Ahí donde estás, no tengas temor, hombre, mujer, joven, anciano, adulto. ¿Dónde está? Levanta tu mano y dile: Señor, yo te necesito. Necesito, Señor, venir a tu presencia. Yo estoy haciendo dos llamados importantísimos en esta mañana. Yo estoy haciendo dos llamados sumamente importantes en esta mañana. El primer llamado, para que una persona nunca lo ha hecho en su vida. El segundo llamado, si lamentablemente te has apartado y te has alejado progresivamente del Señor y hoy quieres reconciliar tu vida con Él, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no volver a Él? ¿Por qué no decirle: Señor, he fallado, me he equivocado, he errado mi propio camino por las vicisitudes de la vida, por las condiciones negligentes de la manera incorrecta de decisiones equivocadas que yo he tomado? Pero Señor, yo quiero volver a ti porque sé que me amas profundamente. No tengo por qué vivir derrotado, fracasado, avergonzado, débil por las cosas del mundo, cuando hay un Dios todopoderoso que me levanta. Adoremos al Señor, pero quiero que toda vida que desea venir al altar, venga al altar. No tenga temor, ya sea para aceptar a Jesucristo, ya sea para reconciliar su vida con el Señor, o ya sea porque se siente débil en su vida espiritual y quiere que el Señor le fortalezca para ser un más que vencedor por medio de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenga temor. Toda vida que necesita del Señor, no solamente oraremos por restauración del alma, no solamente oraremos por la restauración y la fortaleza en tu vida espiritual, sino que también oraremos por los enfermos que están afectados de diferentes enfermedades en sus cuerpos físicos, porque la obra perfecta, aleluya, de la cruz pudo hacer el milagro no solo de nuestra redención, sino de la sanidad, aleluya, en nuestros cuerpos físicamente. Todo el que necesita del Señor, quiero que venga al altar. Hagamos de estos minutos próximos, antes de terminar, un momento de altar, un momento de comunión en la presencia del Señor. Ven a Él, aleluya, y dile: Señor, te necesito. Anhelo, Señor, servirte. Anhelo, Señor, amarte.
Amén. Anhelo rendirme a ti. Perdóname, Señor. Perdona mi equivocación, mis errores, mis fallas. Y así como has perdonado a aquella mujer que tenía sentencia de muerte, y aquellos que la acusaban fueron avergonzados y dando vuelta, Señor, de la misma manera tú estás aquí para bendecir a tu iglesia. Oh, Rabababa Shanda. Adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale. Oh, Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. Señor, te glorificamos en esta mañana, en este mediodía ya, por darnos la bendición de estar en tu presencia. Oh, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sí, Señor. Levanta tus manos allí donde está y dile: Señor, te amo por el sacrificio perfecto. Te amo por el amor y la ternura que has manifestado en mi vida. Oh, Rabababa Shendere Benalaya. Oh, poderosa presencia de Dios. El Señor está allí para ministrar en el dolor, en la aflicción, en la debilidad, en la flaqueza humana. Él está allí para hacerte libre de toda obra de las tinieblas, para hacerte libre de toda opresión del diablo y los demonios, para romper ligaduras, para romper cadenas, para romper opresiones en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu pueda ministrar. Si tú has pasado al frente, o posiblemente te has quedado en algún lugar del asiento allí de pie en el templo, y no has pasado y no has decidido venir al frente, yo te invito, si estás al frente o estás en cualquier lugar de esta casa espiritual, te pido que ores conmigo. Orar es conversar con Dios, orar es hablar con Dios, orar es dialogar con Él, hablar con Él, pedirle, suplicarle su gracia y su bondad. Si todavía nunca en tu vida, en toda tu vida, no has hecho una oración de confesión de fe, en reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que repitas conmigo esta oración en este instante. Di conmigo en voz fuerte, en voz misma que tú te puedas escuchar a ti mismo o a ti misma. Repite conmigo esta oración y luego oramos por cualquier tipo de enfermedad. Padre, di conmigo: Padre y Dios eterno, yo te doy gracias en este día por estar en este lugar que es tu casa, un lugar en la que tú me has traído para bendecir mi vida, para hablarme, para, Señor, colocarme en una nueva posición de victoria y de autoridad. Perdóname, Jesús. En este día yo me acerco delante de tu presencia y yo me arrepiento de todas aquellas áreas en que he fallado. Señor, me arrepiento
de mi propio pecado. Yo me arrepiento de mis decisiones equivocadas. En el nombre de Jesús, y reconozco que un día tú derramaste la sangre, tu sangre, en la cruz para perdonarme y para pagar el precio de mi pecado. Perdóname, Jesús. Yo vengo a ti con toda humildad y reconociendo cuánto necesito de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame a servirte, amarte y a serte fiel, a vivir una vida conforme a la voluntad de tu palabra y poder ser entendido para tener fe en saber que soy hijo o hija de Dios. Lo creo con todo mi corazón y lo confieso en lo más profundo de mi espíritu, que tú, Jesucristo, eres el único Señor y el único Salvador de mi vida. Te doy gracias, ahora y siempre. Amén. Si usted está enfermo, oprimido, su mente con problemas, alguna parte orgánica de su cuerpo que está siendo afectada, que ha sido afectada por enfermedades diversas, tumores, cáncer, ceguera, miopía, estrabismo, reuma, cualquiera sea el síntoma de dolor, de enfermedad que usted pueda cargar en su cuerpo, en el nombre de Jesús, crea que el Señor le va a ministrar ahora. Mientras toda la iglesia está orando, mientras todos estamos en comunión con el Señor, orando al Señor y clamando al Señor, aleluya, por su gracia y su amor, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad se vaya ahora de tu cuerpo. Hernias, úlceras, fibroma, cáncer, tumores, miopía, estrabismo, ceguera, artritis, reuma, cualquiera sea el síntoma del dolor, problema de diabetes, en el nombre de Jesús. Problema en el páncreas, sea creada nueva el páncreas. Todo problema de alta o baja presión, en el nombre de Jesús, sea normalizada. Todo problema de infección en la sangre sea quitado. Problema de infección en la sangre sea quitado. Problema de infección en cualquier parte del cuerpo sea quitado. No solo, Señor, aleluya, tus manos son extendidas para sanar los que están aquí en esta casa, sino que tu palabra, aleluya, es manifestada y el poder de la virtud sanadora fluye en las casas, en los hogares, más allá de los límites en la que estamos aquí. Señor, tu palabra y tu presencia fluye en las casas, ministrando en la gente, tocando las personas, reconciliando las vidas contigo, sanando toda clase de enfermedad. Enviamos una palabra de sanidad y decimos que toda palabra, Señor, contraria, negativa, sea revertida, y solo establecemos la bendición que todo lo llena en todo y por todo. Sana toda enfermedad, reprendemos y echamos fuera todo dolor, toda enfermedad, toda afección en cualquier organismo, en cualquier cuerpo. Ahora mismo ordenamos que sea echado fuera en el poder y en la autoridad gloriosa de Jesucristo. Señor, levanta, aleluya, aquel que no tiene facilidades para poder caminar y moverse. Sánalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.